Bienvenidos nuevamente, yo soy Alexis C. y bienvenido a tu programa. Para mí es una gran bendición y un gran privilegio el poder estar nuevamente con ustedes y sobre todo poder comunicarme a través de este medio. Siempre será una gran bendición saber del lugar donde usted se encuentre. El día de hoy queremos tomar unos temas muy importantes que la iglesia muchas veces desconocemos. Algún pensador decía que un hombre que no conoce su pasado realmente no tiene una historia. Y nosotros como iglesia cristiana y como cuerpo de Cristo tenemos una historia de hombres y mujeres que a través de los tiempos hicieron historia porque se levantaron contra una iglesia que rompía todas las normas, todas las estructuras que realmente nosotros tenemos como iglesia apostólica. Y hablamos de apostólica porque recuerda que la primera iglesia fundada fue por los apóstoles. Entonces desde ahí nace una iglesia con un fundamento, con una doctrina muy distinta que hoy en día las personas, los hombres o las organizaciones no están tomando muy en serio ni toman en cuenta todos estos principios básicos que tenían como iglesia cristiana. Así que el día de hoy quiero hablarte acerca de precursores y reformadores de la iglesia. Así que acompáñeme en su programa. Bien, así que el día de hoy queremos empezar nuevamente estudiando la palabra de Dios y sobre todo entendiendo este tema muy importantísimo. Este tema que hablamos acerca de precursores y reformadores de la iglesia. Suena un poco tanto difícil y tanta teoría, y es verdad que muchas veces entramos un poco más a lo profundo, porque recuerde usted que el poder hablar acerca de nuestra iglesia y de los tiempos primeros es un tema muy complicado. Muchos lo ven muy interesante, pero a mi parecer lo veo muy complicado porque a veces el poder ser tan entendible que las personas lo puedan entender es como poder desgranar un choclo y poder decir, mira, acá tienes cada parte, al unirla saldrá esto. Bien, el día de hoy quiero mostrarte la manera más simple de poder saber acerca de nuestra historia, pero antes de ello quiero leerte una porción de la palabra de Dios para que podamos tener como un fondo bíblico lo que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto. Te invito en Isaías, el capítulo 1, el verso 3, donde dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Nuevamente lo leemos. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué nos dice la palabra o qué nos advierte a través de Isaías, este profeta mayor? Nos advierte de que en el caso hipotético, hablando acerca de Israel, le dice, el buey conoce a su dueño. Los animales mayormente conocen quiénes son sus dueños. Y el asno, el pesebre, sabe dónde dormir, dónde llegar. Mas Israel no conocía al Dios que ellos servían. Qué importante es poder saber nosotros acerca del Dios a la cual nosotros servimos. Muchas veces nosotros estamos perdiendo la mirada o perdiendo esa visión, esa dirección que tenemos al Dios que servimos. Muchas veces pensamos de la forma tan poca que podemos conocer, estamos haciendo lo correcto. Recuerda que la palabra de Dios nos habla y nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es así como que sucede en los tiempos primeros, en los siglos primeros después de Cristo. Después de que Cristo fue crucificado, entonces se levanta la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Esta iglesia tenía muchas cosas en común. Tenían el amor entre hermanos, el compartimiento del pan, tenían ellos muchas cosas realmente buenas y sobre todo se dedicaban a la oración y a la búsqueda del Espíritu y de la palabra. Cosas por las cuales muchos de nosotros hemos descuidado aquellas cosas.
muchas iglesias lamentablemente han descuidado esta parte espiritual en que se basaba esta primera iglesia apostólica. Y te hablo desde un principio para que me puedas entender acerca de estos precursores que hablan acerca de la historia de la palabra de Dios. Primero, cuando hablamos de precursores, hablamos acerca de un vocablo latino que significa precursor, que deriva de precursor, un adjetivo que nombra aquello a una persona, en este caso, que antecede o se sitúa delante. Y esta persona va a resultar ser el pionero. El pionero significa la primera persona que se levanta y hace algo y que en el futuro va a tener resultados, que en el futuro van a seguir sus precedentes como una persona que realmente ha hecho algo por el bien de alguna situación, de alguna organización, de un pueblo. En este caso estamos hablando acerca de la iglesia. Y entonces vamos a ver que en estos precursores existen, en los 3 primeros siglos van a existir 3 movimientos que se van a oponer. ¿A qué se van a oponer? En primer lugar, se van a oponer a un relajamiento espiritual. Recuerde que después de la iglesia de los apóstoles, que toma pues la iglesia católica, llega a tomar el comando en esto de la iglesia, empieza a llevarlo, pero hay un relajamiento espiritual. Y es donde allí, en ese relajamiento espiritual, existen o vienen a surgir estos 3 movimientos. Y donde usted va a poder ver que las iglesias empiezan a poder salir las ramas de la iglesia católica debido a estas causas. Muchas veces no conocemos y decimos por qué salieron los protestantes, por qué salieron tal denominación, por qué salieron tal denominación. Todos salieron de la iglesia católica, pero ¿por qué salieron de esta iglesia, del poder romano? ¿Por qué salieron de todo aquello? Entonces, el día de hoy queremos nosotros ver acerca de estos 3 movimientos que se opusieron a este relajamiento espiritual y cuáles fueron las causas que motivaron que se puedan dividir y puedan salir estos precursores de esta reforma cristiana. Así que, en primer lugar, recuerden que estos 3 primeros siglos en que había este relajamiento, fue también la caída realmente del catolicismo. Y cuando hay esta caída del catolicismo, recuerde que había mucho paganismo que se llega a sumergir dentro de la doctrina de la iglesia. En este tiempo en que surge este relajamiento espiritual, recuerde usted que muchos mártires hubieron porque la iglesia romana empezó a perseguir a aquellos que realmente se relajaban espiritualmente o disertaban de poder creer, de poder seguir las dogmas y los mandamientos. Entonces muchas personas empezaron a arriesgar su vida y a morir. Y decir, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero este relajamiento espiritual. Yo estoy consciente de que la iglesia cristiana primitiva era muy distinta. Que seguíamos la palabra, compartíamos, teníamos el compartimiento del pan. Todas las cosas nos eran en común. Pero ahora realmente hay cosas que han entrado para poder nosotros seguir un paganismo. Recuerde que muchos santos y muchos mártires murieron, pero el error de la iglesia católica fue que a esos hombres que murieron empezaron a venerarlo. Bueno, esta persona murió porque realmente era un santo, un mártir, entonces nosotros hay que rendirle un culto, una pleitesía. Y recuerde que Dios es celoso y solamente a Él le rendimos el culto, le rendimos toda pleitesía. Así que lo que primero que hacen es, vamos a rendirle el culto. Vamos a rendirle esto. Murió en tal lugar, ese lugar es santo. Y ese lugar, desde allí sale un manantial de vida y de bendiciones. Cuando no es el lugar, puede haber una persona que realmente esté consagrada delante de Dios, pero y se pueda sentar en alguna silla. Y eso no quiere decir que la silla sea santificada o que tenga algún poder sobrenatural sobre aquella silla. No, por lo contrario. La santidad que la persona pueda llevar es el beneficio de ella misma para la salvación de su alma, mas no para poder salvar a otros lo demás.
el único que posee toda autoridad para poder salvar a la humanidad es Jesucristo. Y él hablándonos, ¿no? A través de su palabra nos dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que el único, el que nos puede ayudar y el que nos puede salvar, definitivamente es Jesucristo. Bien, así que quiero tomarte algunas pautas para poder guiarnos acerca de este estudio. Y debido, recuerde que estas persecuciones que se daban, había muchos cristianos que habían negado definitivamente esta fe. Habían entregado sus Biblias para ser quemadas. Recuerde que hubo en este tiempo, en este ciclo, eran quemadas todas las Biblias para que, ¿qué? El propósito fue de la Iglesia Católica de que realmente no tuvieran conocimiento acerca de la palabra de Dios. Hoy es distinto, ¿verdad? Los tiempos, porque realmente las personas empiezan ya a buscar la Biblia, empiezan ya usted puede hallar Biblias católicas, evangélicas, de diferentes formas. Hoy en día hay la libertad de religión. Pero en el tiempo antiguo, cuando llegamos a la historia, solamente los que podían estudiar la Biblia era el clero. Este clero solamente, y aquellos de la nobleza, algunos de la nobleza y algunos también personas allegadas a este poder, tenían la facultad de poder leer la palabra, las escrituras, mas no todos podían hacerlo. Entonces las personas no podían decir esto está bien, esto está mal, esto es correcto o esto es incorrecto, porque desconocían o tenían un desconocimiento de la palabra de Dios. Entonces no se podía juzgar algo que no se conoce. No se podía refutar algo que usted no conoce. Entonces fue una de las cosas por las cuales las Biblias son quemadas, y muchos de ellos habían apostatado pues de su fe y querían ser admitidos nuevamente en la iglesia. Entonces fue ahí que en ellos dicen: bueno, hay personas que se han alejado de la fe. Tenemos que hacer dos cosas. Y surgen dos pensamientos definitivamente muy distintos del uno al otro. El uno, ser tolerantes y dejar que ellos se rehabiliten con la promesa de ser fiel en el futuro. Es una ley laxa, una ley bien floja, para que ellos puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios nuevamente, o venir nuevamente a la religión y decirle: bueno, ellos se equivocaron, hay que tener paciencia con ellos, pero que su promesa de ellos sea que van a ser fieles en el futuro. Ese era el primer pensamiento que tuvieron. El segundo fue que ser más severo con ellos, los cuales se deberían someter a pruebas más largas y en ciertos casos no se les debe de admitir nunca más. Entonces, unos estaban a favor de ser laxos, de ser flojos, y otros estaban a favor de ser muy severos con estos cristianos. Es donde allí surge personas que realmente estaban dentro de la iglesia romana y dicen: bueno, me parece a mí que no son las cosas así. Yo creo que la iglesia no tiene el poder para perdonar. El que tiene el poder para perdonar es Cristo. El que tiene poder para perdonar los pecados es Cristo, más no la iglesia, más no el hombre. Entonces, donde surgen estos hombres, y uno de ellos, por decir que surgen, fue Montano. Montano, este enseña acerca de la opinión severa. Recuerde que él era de Frigia y fue sacerdote también igual. Pues se caracterizaba por su adoración a la diosa Cibeles. Recuerden que en este lugar de Frigia ellos tenían una adoración a esta diosa. Recuerde que también en cada pueblo el día de hoy tienen cierta virgen o señor que adoran. No eres de ahora, no es recién que se está adorando. Recuerde que esto ya viene de mucho más antes, siglos anteriores, que en cada lugar, en cada territorio siempre había una diosa en la cual mucha gente creía o adoraba. Entonces eso viene ya de siglos anteriores. Bien, así que esta diosa se le atribuía dones especiales como la adivinación, el poder atribuido a las personas magnetizadas y de ver objetos distantes y ocultos. Tenía poderes.
que podía adivinar el futuro. Recuerda que la adivinación es algo que nosotros vamos a predestinar, algo que puede suceder hasta cierta parte. No es como Cristo, ¿verdad? Cristo sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él conoce qué es lo que va a suceder de acá a unos años. Él conoce lo que nosotros necesitamos realmente. Pero la adivinación es algo que puede darse o como también no puede darse. Pero que dentro de las escrituras está prohibido totalmente. Es uno de los pecados que aún la Iglesia Católica lo reconoció como pecados capitales. Que no se puede admitir. Que no se puede permitir la adivinación. Y más adelante vamos a ver acerca de estos pecados capitales que realmente no son admitidos ni en la Iglesia Católica ni en la Iglesia Protestante, mucho menos. Muy bien, así que sus exigencias de Montano se propuso regenerar la vida de todos los cristianos, y como vio que estos se habían alejado de la sencillez y la pureza de la Iglesia primitiva, de esta primera doctrina, él sería el instrumento escogido para llevar aquella reforma y exigía que volviesen a la vida apostólica de la Iglesia. Él tenía ese deseo en su corazón, pero recuerde que sin Dios nada podemos hacer. Recuerde que el hombre no puede cambiar a otro hombre. Recuerde que solamente el que puede cambiar es Jesucristo, nada más. Recuerde que es también la voluntad del hombre de poder cambiar. Nosotros podemos desear que las personas puedan cambiar, pero realmente si ellos no lo desean, no van a cambiar. Así que, bien, su doctrina, ¿qué tenía la doctrina de Montano? Yo quiero que usted pueda entender. Era el énfasis sobre el Espíritu Santo, con las cuales es correcto definitivamente, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada, y sus dones espirituales también actuando juntamente con ellos. Tenía énfasis sobre la conducta cristiana. Eran estrictos en algunas de las ofrendas, en la disciplina, no se comprometían con el paganismo, ni huían de la persecución. Así que ellos no estaban con las cosas paganas, con los rituales y con todas aquellas cosas, y tampoco no le huían a esta persecución. Si tenían que morir, tenían que morir. Tenían las cosas muy en claras en el tiempo de Montano y a través de esta doctrina. Bien, pero también de aquellos, recuerde que también como surgen estos reformadores, también existen errores que ellos cometen. Porque no todo es rosas, ¿verdad? No todo es maravilla, no todo es bonito. También hay errores que se llegan a cometer dentro de la iglesia cristiana o con estos precursores que realmente empezaron a hacer historia. Y los errores que se le puede ubicar a Montano, puede uno darse cuenta, fue que por medio del Espíritu Santo se atribuyó que era el instrumento escogido por Dios. Con dos profetisas él se une, y supuestamente Priscila y Maximilia eran las que hablan acerca de la venida de Cristo. Uno de los errores muy grandes que luego vamos a detallar por qué. Bien, y luego van a va a empezar con esto acerca del milenio. Por lo tanto, esto lo llevó a separarse del mundo, a buscar el sufrimiento como camino de perfeccionamiento. Prohibían el matrimonio y también sostenían que sus palabras tenían el mismo valor que la Biblia, que totalmente es fuera de la iglesia definitivamente. No son de acuerdo a lo que nosotros realmente hemos aprendido, ¿verdad? No es lo mismo. Bien, recuerde que la palabra de Dios tiene poder por sí misma, y ni hay ningún hombre con su palabra que pueda ser mucho más importante que la palabra de Dios. Ni tampoco la palabra del hombre puede ser similar a lo de la Biblia si es que no está de acuerdo con ella, o que no está de acorde justamente con la palabra de Dios. Ellos empiezan a decir, juntamente con Priscila y Maximilia, empiezan a decir de que ellos son profetas y que las palabras de ellos tanto valor tenían como la Biblia. Eso fue uno de los errores que cometen. Y el error que yo les decía hace un momento era de que ellos empiezan a poder hablar acerca del fin del mundo. Recuerde que los ángeles que están al servicio del Señor no saben el día ni la hora en que esto ha de suceder, dice la Biblia. Muchos desconocen aquello. Muchos han dicho que el fin del mundo se aproxima y que será en tal fecha.
Pero recuerde usted que no saben ni los ángeles del cielo, sino solamente el Padre sabe el día y la hora en que ha de acontecer todo esto. Así que en el caso de Montano, él se equivocó y él empezó a hablar acerca de esta venida de Cristo. Y es donde allí surge el primer punto para hacer lo del milenio, acerca de estos 1000 años. Pero ellos empezaron a tener otro error más. El error de que prohibían casarse. Recuerden que solamente no viene esto con la Iglesia Católica, que prohibían en este caso a los sacerdotes casarse, porque se pretende o se cree que podrían ser más santos o más cerca a Dios. Recuerde usted que no son así las cosas. Pablo era soltero, Pablo no se había casado porque él tenía realmente ese don de no poder de tener una familia, de no poder desear, mas todos no tenemos ese mismo sentir como lo tuvo Pablo. Hay mucha gente que quiere ser como Pablo, pero realmente en su cuerpo humano, en su carnalidad, en lo que es humanamente, ellos necesitan tener realmente una esposa, necesitan tener una familia, unos hijos. En cambio, Pablo era muy diferente. Entonces, acerca de Pablo, toman aquello, ellos prohíben casarse. Y aparte de prohibir casarse, recuerde que también ellos empiezan a buscar acerca del castigo, que el castigo era algo que te acercaba al cielo. Que tal vez sufriendo tanto, nosotros vamos a estar más cerca del cielo. Cuando realmente esto no es así. No es por obras, dice, sino por fe. Y eso lo vamos a ver en acerca de Lutero, que Lutero justamente habla acerca de la fe y que no es por obras. Bien, así que uno de los aportes que él tiene, recuerde que los aportes que él tiene va a ejercer una influencia purificadora en el clero. Recuerde que había mucha corrupción en el clero y no estaban pues siguiendo, pero él en cierta forma va a ejercer esta influencia. Y también va a distinguir por primera vez entre los pecados mortales que no tienen perdón, hablando acerca de la adivinación, y los veniales que tienen perdón. Bien, que en siglos más adelante sería la doctrina del catolicismo. Recuerda que en la doctrina del catolicismo hay pecados que realmente no tienen perdón y pecados que tienen perdón. Pero recuerde usted que la Biblia, nosotros examinando la palabra de Dios, recuerde que vamos a encontrar solamente hay un pecado, hay un solo pecado que no tiene perdón. Y este solo pecado que usted lo puede leer en la Biblia católica, como la evangélica o en cualquier otra Biblia, es acerca de poder hablar en contra del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Cuando usted habla o blasfemar es hablar cosas horribles acerca del Espíritu Santo, eso no tiene perdón aquí en la tierra ni tampoco allá en el cielo. Habla acerca de ese único pecado, pero el resto, recuerde que todo tuvo perdón. Hubieron mucha gente que practicaron la adivinación, mucha gente que estuvieron en el adulterio, y hablando Pablo acerca de ellos, dice mucha gente que estuvo haciendo cosas muy malas, se acostaron con hombres, tenían actos contra natura. Recuerde que igual como no es de ahora, nosotros nos sorprendemos muchísimo cuando hablamos o vemos o escuchamos que dicen por decir, oh mira, están haciendo ciertas orgías, ciertas cosas. Recuerde que Sodoma y Gomorra fue castigado por ello. O cuando vemos hombres o mujeres que tienen el acto sexual, lo tienen con animales. Eso no es de ahora, es de hace mucho más tiempo. En Sodoma y Gomorra existían eso. Dice que en ciertas fechas los hombres salían de la ciudad y corrían hasta cierto punto y se acostaban con animales, con cerdos. Y tenían también relaciones entre hombres. Y recuerde que eso sucedió con los ángeles que llegaron a ese lugar y quisieron acostarse con ellos, porque ya era una práctica común, era una práctica que era normal para ellos. Entonces eso era de mucho más antes, sino que en todos los tiempos causa sorpresa y causa algo que realmente nosotros no aceptamos, pero que sí ha existido. Bien,
También otro de los hombres que nace en esta reforma es noviciano. Y quiero hablarte de noviciano rápidamente. Bien, en los primeros tiempos de la iglesia mantenía severas normas para sus miembros. Por esto llegaron a ser demasiado flojos o tolerantes antes del bautismo que era efectuarse. Recuerde que a pesar de ser tan severos, ellos dicen vamos a hacer el bautismo. El bautismo tiene que ser a los 30 años. Ellos dicen que es la edad exacta para poder bautizarse. Pero la Iglesia Católica decía de que los niños pequeños se pueden bautizar. Y era una contradicción, era en contra de la doctrina, ¿verdad? Así que ellos dicen, no, bueno, a los 30 años es lo perfecto, que se pueden ellos bautizar. Bien, perfecto, no hay ningún problema a los 30 años, pero recuerde que cuando uno se bautiza es morir al pecado, morir al mundo y nacer para Cristo nuevamente. Así que ellos, esta doctrina que tuvo Noviciano fue que dice, bien, tú tienes tus pecados, tú tienes tus fallas, tus errores, pero recuerda algo, que al momento de bautizarte tú vas a quedar limpio de todos esos pecados y ya no puedes volver a cometer más pecados, porque si lo volvieras a hacer, tal vez se te perdonará uno, pero el resto ya no. Eres descalificado, ya eres fuera de la iglesia, ya no existe más perdón para ti. Es uno de los errores más grandes que comete Noviciano al poder implantar, como alguien dijo, cargas que ellos mismos no pueden llevar. Era una doctrina de fariseos realmente, que los fariseos ponían cargas sobre los creyentes que ellos mismos no las podían llevar. Imagínese usted convertirse al cristianismo y no pecar. Recuerde que nosotros como humanos constantemente estamos pecando. Si no es con actos, estamos pecando con nuestros pensamientos, hablando mal de las personas, hablando mal tal vez de un vecino, hablando tal vez mal de una persona que no conocemos, de un familiar, criticando a alguien. Ya estamos pecando constantemente. Y nosotros tenemos que acercarnos a este trono de la gracia para que Dios nos pueda perdonar y sobre todo alcanzar el oportuno socorro. Así que él decía que si ya pecas no tienes definitivamente más perdón. Bien, estos eran imperdonables. Recuerda que este trabajo se lo toma él a través de Tertuliano. Tertuliano también hizo una lista de 7 pecados, que justo hablamos de aquellos mortales, y de ellos te lo voy a citar. Ojo, que esto se convierte en doctrina del catolicismo y que muchas veces hay mucha gente que está siguiendo la doctrina y no sabe realmente que estos pecados existen, o esta lista es por Tertuliano, que llega a ser de muchos siglos más atrás. Estamos hablando de después de la muerte de Cristo, estamos hablando en el 3er siglo. Entonces recuerde usted que es muchísimo tiempo. Bien, estamos hablando de 300 años después de Cristo. Así que hace la lista y uno de ellos es la idolatría, el adorar imágenes, la blasfemia, el homicidio, el adulterio, la fornicación, el falso testimonio y el fraude. Pero Tertuliano coinciden con Hernas, que es otro también que está dentro del clero, y dicen, no, espérate un ratito, espérate un momento. Que el hombre podrá ser perdonado de uno solo, de los que están próximos a sufrir de su muerte o habían sufrido encarcelamiento. Estos también pueden ser salvados. Si tú estás sufriendo por ser encarcelado, estás sufriendo por causa de Jesucristo, puede ser perdonado porque está pagando, está sufriendo, él está pagando esta tortura. Así que esa es la forma de perdón. Pero también ellos encuentran una oposición bien grande, y esta oposición es que esta forma de actuar molesta muchísimo a los obispos, que ellos veían demasiada tolerancia en ellos. Decían, tú te puedes pecar, pero si tú te pones como un mártir, entonces quiere decir que tus pecados te van a ser perdonados. Así que ellos ven todo esto de acá como algo molesto y dicen, no, esta ley es media a su conveniencia. Bien, así que veían esta demasiada tolerancia. Pues ellos sostenían que Dios los perdonaría, pero la iglesia nunca jamás.
Bien, en Roma es donde nace o donde sale el obispo Cornelio y está dispuesto a permitir que se restaure los caídos. Sin embargo, hubo una oposición de parte de Noviciano. Noviciano dijo, no, eso no tiene que ser así, ellos pecaron, ya, fueron destituidos. Pero Cornelio dice, no, espérate un ratito, es el hermano caído, tenemos que restaurarlo. No, ya pecó, está fuera de la iglesia. Bien, su doctrina podría ser considerado, miembros de la iglesia cristiana debían observar una conducta intachable para ser miembros de aquellos. Y ese cumplimiento de esta doctrina estaba basada en ayuno, y que también solamente Dios podía dar el perdón, mas no la iglesia, y tenían que ser rebautizados. Recuerden que tenían que ser, muchos de ellos fueron rebautizados debido a que decían que pues si ellos se habían surgido en una iglesia realmente pagana, entonces definitivamente pues no se podía admitir así nada más, tenían que volver a rebautizarse. Bien, y también quiero acabar con este último grupo acerca de los donatistas. Los donatistas que también igual empiezan a través de los 313 después de Cristo, empiezan a surgir los donatistas. Recuerda que él estuvo preso 6 años, estuvo en la cárcel. Y el estado de la iglesia durante estos martirios que sufrir llegó a ser algo monótono. Ya era costumbre que se les volvió a los creyentes, a los cristianos de esa época. Y así que ellos dicen, ya estamos acostumbrados nosotros, estamos acostumbrados a todas estas cosas. Bueno, hago lo que quiero y bueno, me voy a inmolar de mis pecados, que me pongan en la hoguera, que me pongan en un lugar y así yo pueda salvarme. Bien, así que llega a ser monótono, se reemplazó por el ciego fanatismo, se dio, aparte de eso se dio también demasiada veneración a los restos de los que habían sido martirizados. En esta época es donde se llega a tener esa veneración. Oh, mira, murió tal persona por el evangelio. Necesitamos nosotros venerarlo. Es San Lucas, perfecto. Él ha muerto por salvarnos, por el evangelio, hay que darle. ¿Qué día murió? Tal fecha. Y es donde allí empieza a nombrarse por cada día a un santo. Y también en aquel lugar se creía que ese lugar era santo porque había habido un derramamiento de sangre de una persona santa por el evangelio. Y empieza a distorsionarse la doctrina realmente. Bien, se da este fanatismo, recuerde, y también se da también toda clase, que genera toda clase de bendiciones. Y ellos exigían ser elevados requisitos para el ministerio cristiano. Exigieron el cumplimiento de la disciplina severa, el ayuno y la castidad. Es ahí en los donatistas donde empiezan que todo ministro, todo sacerdote realmente debe tener pues la castidad como punto de partida para poder ejercer este ministerio. Bien, recuerde que también acerca de ellos empiezan a salir los paulicianos, cerca a los 600 años más o menos después de Cristo, cuando desaparecen las iglesias montanistas, los novacianos y estos 3 grandes grupos que existen, empiezan a desaparecer, salen los paulicianos. Quiero llegar a este punto de los paulicianos para acabar este tema, y recuerda que cuando salen estos paulicianos, se esparcen en todas partes del mundo. Y entonces es posible que miles de adeptos que estaban en diferentes partes, miles de cristianos que estaban en diferentes partes, que ya se habían salido de novicianos y todo ello, de los donatistas, se incluyen a los paulicianos. Así que ellos rechazan el bautismo infantil, sostenían que a la edad de los 30 años era aceptable. Los paulicianos rechazan la intercesión a los santos y el uso de reliquias e imágenes. Estos cristianos evangélicos ejercían una profunda influencia en la iglesia corrompida. Se dice que sus muertos llegaban a 100.000 que hacían frente a la muerte de espada y la hoguera. Pero también, como los demás, tuvo sus causas y fracasos de los movimientos de reformistas. A pesar de todo aquello, hubo estos fracasos. Bien, uno de ellos era la ignorancia por la cual estaba sumida el pueblo. No conocían la palabra de Dios. Bien,
Y esto era un caldo de cultivo, definitivamente, porque al no conocer la palabra, al no conocer nada, ellos no podían seguir. Bien, el deseo de realizar una reforma desde adentro de la iglesia en vez de establecer una de afuera. Hubieron muchas personas que salieron dentro de la iglesia católica que querían reformar la iglesia católica, pero ellos querían hacerlo desde adentro, desde Roma. Querían hacerlo que pueda cambiar desde adentro, mas no vieron la opción de poder hacer algo nuevo afuera y poder crear esta nueva iglesia, que más adelante vamos a ver que sí se hace. Pero ellos querían hacerlo desde adentro. Y recuerda que desde adentro habían muchos intereses políticos, económicos, religiosos, y que era una oposición muy grande. Muy bien. Así que estos tienen alianzas contra los europeos y el papado, pues muchos de los reyes sostenían a los papas, y así esto fue un muro entre la reforma. Fue un muro importante que ellos no podían. Se da la Santa Inquisición, recuerde, o el Santo Oficio, que se convertían en instrumentos de coacción y ejecución. Decimos el Santo Oficio, pero que de santo no tenía nada, porque realmente mataban, asesinaban. Y recuerde que al asesinar es uno de los pecados grandes, porque no podemos quitar la vida a nadie, no tenemos derecho de quitarle absolutamente la vida a nadie. Por más que sea una persona perdida, desechada, una persona que realmente no merece el perdón, nosotros no tenemos la autoridad para poder matar a nadie en principio. Pero realmente se hacía este Santo Oficio. Bien, la ignorancia de las escrituras estaba por todos lados, estaba sumido el pueblo, y el espíritu sumiso del pueblo, esto era debido al feudalismo. Ya tenían de ser este espíritu sumiso, de obedecer, de hacer lo demás. Pero tuvo aspectos positivos, y quiero acabar con esto. Y esto era acerca de la lectura de la Biblia, la interpretación de la Biblia y la intercomunicación personal y comunitaria. El pueblo antes de Lutero ya estaban dispuestos a seguir a cualquier líder que pudiera repudiar lo que el papado y todas sus instituciones hacían aquello. Bien, pero recuerde que una de las cosas que ellos trataron de hacer fue la lectura y la interpretación de la Biblia, que era lo principal. Pero estaban dispuestos a seguir antes de que llegaran los otros grandes reformadores protestantes. Estaban dispuestos a seguir porque querían salir de esto que realmente afectaba muchísimo a la iglesia de esos tiempos. Muchas gracias, así que Dios te bendiga, y espero que puedas acompañarnos en nuestro siguiente estudio que habla acerca de los grandes reformadores, y vamos a ver detalladamente de quiénes se tratan estos reformadores que vienen después de estos que hicieron que la primera iglesia realmente pueda surgir, de estos protestantes cristianos que realmente hicieron de que la iglesia pueda cambiar, pero que tuvieron aspectos positivos, pero que a la larga y a la corta también tuvieron muchos errores dentro de nuestra historia de la iglesia cristiana. Así que acompáñame en el siguiente programa, no te olvides de suscribirte y sobre todo darle a la campanita para que puedas recibir absolutamente todas las notificaciones. Conmigo será hasta tu siguiente